Muy bien. Buenos días, hoy tenemos el honor de contar con una verdadera eminencia en el unicornio. Es una persona que ha trasegado mucho sobre todo en el conocimiento de la historia de Colombia, el doctor Álvaro Tirado Mejía, doctor en Derecho de la Universidad de Antioquia, si no me equivoco, doctor en Historia de la Universidad de París, ha escrito una muy buena cantidad de libros y hemos querido conversar con él a raíz de un libro reciente que escribió y publicó que se titula El presente como historia, y a la vez queremos hablar un poco pues de sus impresiones sobre la historia de Colombia y sobre este presente histórico que estamos viviendo. Doctor Tirado Mejía, muy buenos días, encantado de tenerlo por aquí. El gusto es para mí de poder compartir con ustedes algunas ideas. Magnífico. Cuénteme de entrada, ¿cómo es lo del libro El presente como historia? Porque tenemos la idea de que es una especie de memorias suyas, una memoria, usted en la historia de Colombia, algo así. Sí, realmente son mis memorias. Empiezo pues con mis primeras impresiones en un país que se llama Colombia, pero que era muy distinto. Cuando yo nací, Medellín tenía 200.000 habitantes y Colombia tenía 8 millones de habitantes. La mayoría de la población era rural. Y yo Ajá. vivía, aunque yo vivía en Medellín, los primeros 9 años me crié en el campo. ¿Por qué? Porque Medellín no iba sino hasta, los que conocen la ciudad, hasta la banda derecha del río Medellín. El otro lado, donde están Laureles, las comunas, prácticamente en la mitad de la ciudad, eran mangas. Solamente había una especie de caserío, para los que conocen a Bogotá, digamos como Usaquén con relación a Bogotá, eh, que, que venía de la colonia, pero era un caserío. Y mi padre era médico, era un médico rural. Mis primeros recuerdos yo los transcribo en mi libro, pues él salía a caballo a atender partos en eso que son ahora los barrios y las comunas de Medellín. Entonces hago unas referencias a mis estudios de bachillerato, todo eso, y luego, pues obviamente son unas memorias, mi vida universitaria, muy ligada fundamentalmente a la Universidad Nacional, mis trabajos como historiador, el haber pertenecido a ese grupo de la nueva historia que transformó la visión y la interpretación de la historia de Colombia. Luego, pues mis actividades muy especialmente, que es una columna vertebral de mi vida, con los derechos humanos. Participé en el primer foro de derechos humanos que hubo en el país, en la el Comité de Derechos Humanos, fui de las directivas, fui fundador del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, donde asesinaron prácticamente la mitad de los miembros activos, entre ellos al doctor Héctor Abad Gómez y a otros colegas y compañeros míos, incluso algunos de los compañeros de la universidad. Y luego mi trayectoria en ese campo como primer consejero de derechos humanos en el gobierno del presidente Barco, y mi actividad internacional de los derechos humanos, 8 años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 12 años en la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. De manera que es un periplo vital donde además tuve oportunidad de tener otro tipo de actividades. Cuento mi experiencia en París después del año 68. Entonces, sí, ese es una autobiografía donde por supuesto no puede estar todo, pero digamos y bueno, y en razón de que por edad, yo ya cumplí 80 años, pues uno en una larga vida, si trabaja desde temprano, le rinde un poco para estar en diferentes actividades que es en las que yo he estado. Y eso son las que vierto en el libro. Bueno, la verdad que hago un impresionado de que a sus 80 años usted tenga la lucidez que muestra. Y antes de entrar en materia, hay un tema que me llamó la atención googleando, digamos, en torno a nuestro personaje y vi por ahí que usted había pertenecido al movimiento nadaísta. O sea, ¿usted también cometió versos, como se dice? No, no. Yo mis locuras las hago en prosa. No, 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 no doy para tanto. Me gusta mucho la poesía. Leo mucho poesía y me gusta, pero no, no, no. ¿Conoce, Realmente conoce a mi, Gonzalo mi, Arango?
Sí, sí, por supuesto. Mira, yo no fui del movimiento nadaísta, pues que quede claro, no fui del movimiento, pero sí fui muy allegado al movimiento. Por lo siguiente, era el Medellín de los años, finales de los 50 y 60. Yo por esa época terminé bachillerato e ingresé a mis estudios universitarios en los 60, en la Facultad de Derecho. Medellín era pequeño y realmente yo tenía inclinaciones intelectuales. Era un Ajá. Medellín muy pequeño. Un Medellín muy parroquial, dominado, era un clerical totalmente. Yo recuerdo, la persona más importante de la ciudad no era del departamento de la ciudad, no era el gobernador, era el arzobispo García Benítez. Ya, claro. Realmente, bueno, era la estructura del país, pero especialmente en Antioquia. Y entonces surgió este grupo, que era un grupo rebelde. Incluso los nadistas nunca fueron un grupo político, nunca. Fueron un grupo de rebeldía contra una sociedad totalmente pacata y anticuada. Incluso en la misma cultura, una cultura antioqueña que hay que valorarla del siglo XIX, pero una cultura que ya estaba, a pesar de sus valores, en el mundo había una cultura, sobre todo francesa y de otras partes, que llegaba a esta juventud. Había es los años 60, yo tengo un libro sobre los años 60, llamamos los años 60, una revolución en la cultura, donde los estudiantes y la juventud se sacudió en todo el mundo. En Berkeley, los hippies, la droga, los Beatles, la música, en París, en Praga, en Checoslovaquia, en México y hasta en Medellín. Es decir, porque era Correcto. una cosa de tipo generacional de rebeldía. Entonces estos jóvenes, y eran muy jóvenes, el más viejo de todos era Gonzalo Arango, que en ese momento creo que tenía 27 años. Surgió ese grupo y un pequeño grupo de estudiantes. Entre otros estaba un escritor barranquillero que vivía en Medellín, que es Vaca, que murió hace poquito. Se me escapa el nombre. Él estudiaba en Medellín, incluso era muy simpático y lo cuenta en sus libros. Su acudiente era precisamente el arzobispo de Medellín. Y él, y él en ese momento lo echaron de la avenida de la Universidad Bolivariana. Entonces, Ramón Vaca, en ese grupo, nosotros, que éramos medio bohemios, como toca, nos reuníamos en el Café Metropol a tomar cerveza, que era lo que uno tomaba, y a Sí. conversar. Y al lado, por allá, porque eso era un salón de billares, iban los nadaístas. Entonces nos hicimos muy amigos. Y por Ramón y Jan supuesto, Vaca, ¿no? ¿cómo? Ramón y Jan Vaca. Ramón Ilián Vaca, que era de Santa Marta, pero se radicó toda la vida. Es un muy buen escritor, murió hace poco, hace 1 o 2 años. Él lo relata en uno de sus libros, esto que estoy contando. Pero sí Ajá, nos uníamos para las fiestas. Y luego ya. nos hicimos muy amigos y cuento incluso, por ejemplo, recuerdo con Gonzalo Arango y Amílcar, que era muy amigo mío. Fuimos a visitarlo un día, por ejemplo, a Fernando González. Otra vez en una Semana Santa, uno de nuestros amigos, colegas, estudiantes, su familia tenía una finca muy bonita, muy aislada, en San Pedro, Antioquia, y con los nadistas nos fuimos para allá un poco para protegerlos, porque el solo hecho, es decir, es que era muy pacata esa sociedad. Es decir, hoy cualquier joven o cualquier yuppie se viste igualito a los nadaístas, con camisa roja, con pelo largo, pero eso era una afrenta en Medellín y les tiraban frutas, los insultaban y de pronto los atropellaban. Y tuvimos entonces en esa y en otras oportunidades de estar con los nadaístas y conservo muy buenas relaciones con algunos, con Eduardito, que es de los pocos que quedan, y con los otros que ya la mayoría están muertos. Con nosotros también está Germán Sáenz, quien es nuestro jefe de redacción y que fue precisamente quien invitó al doctor Tirado Mejía. Germán, ¿qué tiene para preguntar? Doctor Tirado, en esa época de los 60, con toda esa revolución que había, ¿qué libros empezaron a aparecer en el ambiente? ¿Qué libros empezaron a influir también en el pensamiento de todos estos jóvenes revolucionarios de alguna manera? Es decir, por lo menos en mis recuerdos y mi experiencia, que es muy similar, digamos, a la de muchos. En primer lugar,
en ese momento el faro intelectual era Francia. Cualquiera joven que tuviera inquietudes intelectuales y que supiera leer de corrido, su ambición era ir a París. París. ¿Por qué? Era el momento de Sartre, de Camus, del existencialismo, del estructuralismo, Simón gran de cantidad de Beauvoir, premios Nobel. ¿Ah? Simón de Beauvoir Simón también. de Beauvoir, todos ellos. Todavía la literatura norteamericana la empezábamos a conocer. Dos Pasos, Faulkner, también Hemingway, exactamente, pero era fundamentalmente la literatura francesa. Y leíamos, eso se leía muchísimo, y se leía, por ejemplo, la revista Tiempos Modernos, que era de Sartre. Eso lo esperábamos, que llegara 2 o 3 ejemplares a la ciudad para leerla, o para que el que estuviera más adelantado en francés no la leyera a los otros. Realmente ese era el faro, en ese momento, la parte política, por lo menos como yo la viví y la aprecié, era el inicio del Frente Nacional y la finalización de un decenio muy turbio que hubo en Colombia en los años 50, con dictaduras civiles y militares, donde incluso, yo lo relato muy bien en el libro, en los años 60, hubo un retroceso cultural en el país, y realmente la guía cultural, la que yo vivía en el bachillerato, lo vivimos los jóvenes de esa época, era el faro que nos mostraban en los colegios, era la cultura española franquista. Era ese tipo de... Eso fue lo que vivimos nosotros y vivió Colombia en su estructura educativa. Entonces, de allí también la rebelión cultural que hubo. En ese momento, el país se abrió, porque el Frente Nacional sí tuvo una apertura intelectual, y también ayudó a mitigar el problema de violencia. Tuvo otros defectos, evidentemente, pero eso hay que reconocerlo. Y entonces, en ese momento, digamos, la rebeldía social se encauzaba. Yo participé como el primer voto en el MRL. El MRL era un movimiento de izquierda, liberal. Todavía la palabra izquierda no asustaba. Era parte, porque Alfonso López Pumarejo era izquierda, Darío Echandía era de izquierda. Había una izquierda liberal, democrática, y en esa perspectiva el MRL era un movimiento de izquierda democrática. Yo, por ejemplo, simplemente como estudiante, no tuve ninguna trascendencia, pero yo voté por primera vez por el presidente López, por el candidato López Miquelsen, incluso en contra del texto de la Constitución, por los asuntos de que había que votar por un conservador o en ese momento. Y, digamos, ese movimiento fue muy interesante, porque no solamente era un movimiento político, sino yo creo que de los movimientos políticos donde la cúpula es de los que ha tenido una cúpula intelectual más importante. Realmente, cuando uno se pone a ver la dirigencia del MRL, empezando por López, que era un gran profesor de Derecho Constitucional, presidente de la Universidad Libre, Líbano Aguirre, que revolcó la visión de la historia, profesores de Derecho importantísimos, en Felisa Burstein, la revista Mito. Es decir, era un grupo intelectual muy importante, muy sugestivo para un joven de 20 o 21 años que tenía sus intereses intelectuales y también de tipo social. El marxismo entró un poco después, pero ya el marxismo que vino en ese momento era un marxismo más teórico que práctico. Había, digamos, en ese momento dos marxismos. Uno, el marxismo de los partidos comunistas, el soviético, que estaba que era un marxismo oficial, pero hasta muy aburridor, porque eran los manuales de la Unión Soviética, incluso muy tergiversados. Comunista y esta cosa era lo primero que había que... Yo cuento la anécdota que circulaba en esa época. Cada 3 o 4 o 5 años en la Unión Soviética se hacía una edición de la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y en cada uno sacaban de la foto al que iba perdiendo. A Trotsky lo sacaron como si no hubiera existido y ponían al otro. Hasta en las fotos las tergiversaban. Incluso decían que, pues, en forma de chanza, que el epígrafe decía edición número 39
de la historia del Partido Comunista de la Unión Soviética. Edición corregida y tergiversada. Eso, Ah, ese marxismo no entró. Eso era para los militantes del partido. sí. Pero entró un marxismo distinto. ¿La otra corriente es la corriente china o No, o no, trotskismo? sobre todo en ese caso fue la de Althusser. Todo Ah, ese tipo de... Es más, yo estuve correspondiente de Alternativa, estuve en París, podemos hablar de eso más adelante, mandé unas crónicas y entrevisté entre otros a Althusser, Pulanzas, ya, todos ellos que publiqué luego en un libro que se llama Reportaje sobre el socialismo heterodoxo. Ese era, digamos, el marxismo ya intelectual, las peleas de Sartre con... bueno, era otro tipo, ya no era un marxismo, para decirlo realmente revolucionario, era un marxismo intelectual. Y correcto. había, pues, por supuesto, otro tipo de corrientes, que fue la corriente pro-china. En ese momento la revolución china iba para adelante, se estaba consolidando. Surgió la revolución cultural que realmente fue espejo para mucha gente en Occidente, pero que muy prontamente se conoció la barbarie que había detrás de ello. Eso era ponerle capirote, insultar a los científicos, una cosa como religiosa, un maoísmo religioso. Y eso pues realmente fue de momento, pero eso no tuvo mayor trascendencia de tipo cultural ni tampoco de tipo político. Habría otra cosa, pero es que no podemos hacer toda la historia de Colombia Claro, es decir, un sector de la izquierda, de la extrema izquierda, viró hacia la lucha armada, tanto en Colombia como en Latinoamérica y en otras partes, con las diferentes versiones, maoístas, castristas y eso, pero esa parte yo no participé de esa vertiente. volviendo a los momentos históricos de Colombia, usted mencionaba el MRL, hay otro momento histórico importante que es la constituyente de 1991. Creo que usted quiso participar en esa constituyente, si no estoy equivocado. No, No se me presentó. quemé en el horno, Ah, como por se eso, dice. se Vea, presentó. no, yo sí me presenté y lo digo en mi libro. Yo pues tuve, haber vivido tanto, varias oportunidades de ocupar algunos cargos, bueno, lo único el que lamento de mi vida es no haber sido constituyente, realmente. Eso sí hubiera querido ser. Yo me presenté en una lista aparte, una lista de opinión, Ya. y confié que eso era suficiente. Ajá. Con esto que yo lo cuento en el libro y lo repito, el día de la inscripción, yo ya estaba viviendo en Bogotá, pero como yo he sido antioqueño, digamos, la fuerza mía, si era que había electoral, era en Antioquia, de opinión. Ese día en que se cerraban las listas, me llamaron a nombre me llamó Guillermo Perry, No perdí. Ajá. a ofrecerme que estuviera de tercero en la lista, donde salió Horacio Serpa, que fue muy buen amigo mío. Yo lo estimé mucho, una gran persona, un hombre muy decente, un demócrata, un luchador. Perteneció al Este MRL, si no me equivoco, empezó su carrera política allá. pues también en Barranca, era muy joven, exactamente. Y me ofrecieron el tercer puesto. Yo dije, pues, salvo en política, porque yo pensaba que yo salía con votos de opinión y fui a Medellín con la gente que me estaba acompañando. Dije, mira, hay esta oferta. Y me dijeron, no. Pero yo, pues obviamente, no los iba a dejar colgados. No acepté y hubiera quedado, porque el tercer renglón quedó. Sin embargo, saqué un poco de votos. Eran como, no recuerdo el número, pero si eran 100, quedé de 102 o 103. Incluso por detrás de una persona que lamento que no hubiera quedado y que también era un voto de opinión, que era Hernando Buendía, Hernando Gómez Buendía, que también se presentó y Bueno, se quemó en el horno. Pero realmente sí me parece que uno de los hitos de la historia de Colombia moderna fue el haberse plasmado la Constitución del 91. Y una de las tristezas es de todo lo que le han echado para atrás en estos 30 años. correcto. Germán, ¿alguna pregunta? Eh,
doctor Virgilio Barco hace poco hubiera cumplido 100 años. Usted lo Sí. nombró hace poco. ¿Usted qué destaca del gobierno de Virgilio Barco? A mí me parece que el doctor Barco no merece, no le han dado el crédito a su gobierno. Eh, yo lo definiría como un verdadero demócrata, realmente, respetuoso del Estado de Derecho, un hombre con un sentido social muy amplio, un hombre moderno, que incluso hizo cosas muy interesantes. Es que este país realmente a veces es tan conservador en su mentalidad, que cosas que son obvias aquí aparecen y llegar allá hay que lucharlas mucho. El Frente Nacional, que ya hemos hablado de él, que fue muy interesante, muy bueno en muchas cosas, pero también acabó con los partidos. Eso era, es decir, la lucha política se acabó y eso ha tenido efectos incluso hasta ahora. Era una manguala, no importaba el número de votos, todo se repartía y se repartían los cargos públicos. El doctor Barco dijo no más, dijo no, vamos a gobernar con el esquema de gobierno-oposición. Muy Correcto. valeroso, porque era mucho más fácil para un gobernante seguir en la manguala, repartir, sin tener en cuenta la opinión de los votos, porque había unos usufructuarios que iban en coche, no necesitaban los votos suficientes porque tenían garantizada la mitad. Eso, por ejemplo, fue muy importante. En esto de los derechos humanos, realmente Barco, que era un demócrata, en uno de los momentos más difíciles de la historia de Colombia, ese ataque contra el Estado que vino de diferentes partes. No, es que no era el narcotráfico hay también en Italia y en Holanda, era el narcoterrorismo, es decir, la acción de estos señores para tomarse el poder con una cosa horrible, es decir, terrorismo urbano en los supermercados, en Medellín, en Bogotá, como lo vivimos. Y al mismo tiempo 4, 5, 6 grupos armados, agentes del Estado también violando los derechos humanos, descompuesta sectores de la policía y de las Fuerzas Armadas, no El todos, pero exterminio, no sé sectores. si el exterminio de la Unión Patriótica, que de algún modo menciona Alberto Donadillo, y donde al parecer había también alianza o contubernio con sectores militares, ¿no? Sí, Durante el gobierno de yo Barco. realmente creo que lo de Donadío, que es un buen investigador, en ese caso se le fueron las luces. Es un exabrupto, porque él no dijo eso, lo que él dijo fue otra cosa, que Barco dice que se había reunido con un gringo, yo no sé con quién, para exterminar la Unión Patriótica. Por Dios, por Dios. Es decir, yo puedo dar testimonio. Para empezar, el doctor Gómez Méndez, que era parlamentario en ese momento, que fue nombrado procurador por presidente, venía de una lista del Partido Liberal y de la Unión Patriótica. El doctor Plaza Salcid, que fue ministro de Justicia de Barco, venía de la lista de un sector liberal y la Unión Patriótica. Y yo lo cuento en mi libro. Es decir, cosas, yo era muy amigo de Bernardo Jaramillo y muchos de amigo personal. Y allá desde la Consejería de Derechos Humanos le ayudamos a salir, protegimos. Cuando yo salí de la Consejería de Derechos Humanos, hubo un acto en el Hotel Tequendama. Eso fueron unas 400 personas. En ese estaba Bernardo Jaramillo, el doctor Gerardo Molina, Diego Montaña Cuellar, el doctor Vázquez Carrizosa, Bernardo Jaramillo, la Unión Patriótica, precisamente porque estaba el embajador de Francia y por eso me concedieron la Legión de Honor en el grado de caballero, por lo que se trabajó con la Embajada de Francia para proteger a esta gente contra todo ese bandidaje de todos los lados, incluyendo agentes del Estado, que es distinto. Es decir, pero salir a decir que Barco es un exabrupto con toda franqueza. Estoy de acuerdo con usted que es un exabrupto, pero lo que sí me llama a mí la atención desde el gobierno de Virgilio Barco y de ahí en adelante una saga de gobiernos es que esa alianza que siempre ha existido entre criminales y sectores militares
como que ningún gobierno ha sido capaz de ponerle el cascabel a ese gato. O sea, seguimos presos de esa situación en la que hay una gente que está matando a todo el que no es o sea, a todo el que no es de pensamiento de derecha, y eso sigue ocurriendo. Es un asunto Sí, sigue complicado, ¿no ocurriendo. le parece? Sí, sí, es cierto, por supuesto. Es una falencia del Estado. Eso es evidente y hasta ahora no lo hemos podido conjurar los colombianos por muchas razones, pero ya deducir, por ejemplo, intencionalidad, de que eso es otra cosa. Es decir, Correcto. y cada gobierno, no, y evidentemente, eso está en mi libro. Yo creo que soy sincero en lo que cuento. Por ejemplo, yo no participé en el gobierno de Belisario Betancur. Fui muy amigo de él, somos paisas y lo que sea. Yo estaba con su opositor, que era el doctor López, Ajá. clarísimamente. Sin embargo, por ejemplo, participé activamente en las comisiones que Belisario Betancur nombró para negociar con el EPL y con el M-19. Y estuve en la firma en Corinto, y estuve en los campamentos del EPL con Nicanor Restrepo y otras personas. Y relato, por ejemplo, en el fracaso de esas negociaciones que terminaron de una forma terrible con el Palacio de Justicia, con todo ese tipo de cosas, realmente uno de los elementos fue el sabotaje interno de un sector de las Fuerzas Armadas. Realmente es que esto no es blanco y negro. Esto, aquí hay de todo. Y uno de los factores ha sido, y Barco nunca lo negó, y no solamente no lo negó, es decir, hay que ver la relación que hubo, la cantidad de salidas de cúpulas del ejército que hubo en esa época, tratando de mejorar el narcotráfico, además metido con sectores de la policía. Es que eso es duro, duro, pero indudablemente Barcos sí tenía una posición muy clara de no connivencia con eso. De acuerdo con usted, doctor Tirado. Hay muchos temas que podríamos quedarnos aquí toda la mañana Claro. conversando, pero pues pensaba yo, habiendo usted recorrido tantas dignidades, habiendo trajinado tanto en la vida política de este país, ¿qué le falta a usted por hacer? De pronto tener un espacio semanal para hablar sobre historia en el unicornio, se me ocurre, no sé. Pues, en estos días, con motivo del libro, he hablado más que un aparecido. Ya. Y por el momento, no, mire, es decir, es que es esto. Y si se ve de mi libro, la vértebra de mi vida ha sido la docencia. Y eso es lo que a mí más me honra. Es más, yo soy abogado y he estado en algunas cosas. Pero cuando llego a un hotel, en el exterior o donde sea, profesión, profesor. Esa es la que a mí me honra, a mí me gusta. Y, pues, y fundamentalmente en la universidad pública, donde yo he estado, porque yo soy muy partidario de la universidad pública, no en contra de la privada, sino de que el Estado cumpla su obligación, que es una obligación constitucional, de dar los medios para que la educación pública pueda competir en igualdad de condiciones con la privada. Porque como no financian la educación pública, la competencia es desigual. Y a pesar de eso, la educación pública es una parte esencial de la cultura y de los asuntos del país. Pero bueno, son de pronto pequeñas digresiones. Como profesor, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que me gusta? Divulgar lo que yo pienso en la cátedra, en los libros, en las revistas, en todo esto. Y por supuesto, pues en eso estoy, en eso estoy. Y yo decía, porque es que yo insisto, yo soy un político, sí. Me presenté una vez y ya ve que no llegué. Tal vez si hubiera sido más pragmático hubiera llegado. No soy político de elecciones, respeto mucho al que coge esa vía, pero soy un político de ideas, que es lo que me importa, de magisterio de ideas, a través de todo este tipo de conversaciones. Sí. Correcto. Germán, en esta entrevista que ya lleva más de media hora y en la que tratamos de consentir a nuestros lectores no haciéndoles unas charlas muy extensas, ¿tiene usted alguna pregunta para el cierre de esta entrevista, Germán?
Bueno, dentro de todas esas profesiones en las cuales se ha desempeñado el doctor Tirado, también ha ejercido la de periodista. Usted recordó el tiempo en que estuvo en Alternativa. ¿Qué fue lo más importante que le dejó la práctica del periodismo en Es Alternativa? decir, yo tuve una columna permanente durante 2 o 3 años en el periódico El Mundo en Medellín, que cuando se fundó, Darío Arizmendi lo fundó, fue un periódico muy novedoso en Colombia por el formato. Pues bueno, fue de los. Luego tuve durante unos 2 o 3 años una columna en El Espectador. Y tuve en Alternativa, de diferentes maneras. Yo tenía ya una sección de historia, yo no sé qué, no recuerdo el nombre preciso, donde contábamos cosas de la historia de Colombia. Pero sobre todo, y tenía, a veces escribía columnas, pero sobre todo hice oficio de reportero. Yo tenía un año sabático en la Universidad Nacional y quería irme a hacer una investigación en los archivos franceses. Y entonces aproveché, por pura casualidad, en la revista a veces nos encontrábamos, yo venía mucho de Medellín, antes de la edición, el consejo estaba ese día García Márquez, fuimos a comer pizza, yo le conté y surgió la idea de hacer unos reportajes en París, en Europa. Y dije, pues yo me voy y voy a estar allá un año, un tiempo. Y entonces él me dio las claves realmente, todavía no era premio Nobel. Me dijo, hable con tal, tal, tal. Y hasta le dije, bueno, pues deme la presentación. Y me dijo, no, yo no doy presentaciones escritas, pero simplemente recuerdo, háblese con tal persona y dale que García Márquez le manda saluda, que si se acuerda, digamos, del almuerzo en tal parte. Bueno, no eran claves misteriosas, sino para ver que no era un lagarto el que estaba llamando. Y a mí se me abrieron las puertas, realmente. Se me abrieron las puertas, por ejemplo, con Claude Julien, que era un escritor y además era el director de Le Monde Diplomatique. Recuerdo que lo llamé, le dije, vengo acá, a pedirle un reportaje sobre un libro que había sacado muy famoso, y como él, como su visión de periodista, y me dijo, yo no doy reportajes, yo hago reportajes, porque yo soy periodista. Y le dije, no, por favor, es que García Márquez me dio su nombre. Ah, no, si es con García Márquez, sí. Claro. Bueno, y recuerdo también, y se le hizo el reportaje, estuve en Estocolmo hablando con Pierre Chory. Pierre Chory era un viceministro de Relaciones Exteriores de los socialdemócratas suecos, tal vez el que más sabía de América Latina, después fue embajador en Naciones Unidas. Y con él almorcé y le hice un reportaje. Recuerdo a la salida me invitó a en un buen restaurante y la salida fue, dígale a García Márquez que vuelva por aquí. Lo que pasa es que él me dijo que no volvía sino por el premio Nobel. Así era una forma. Y eso sí. Es decir, y con otros me fue más fácil porque yo estudié en París. Yo, en la vida de estudiante, y ahí tengo un pequeño capítulo, me vinculé mucho como observador y conocí mucha gente de la política francesa. Incluso Mitterrand, cuando era, no era presidente, sino el director, como se llame, del Partido Socialista, del Partido PSU, que era un partido del socialista, pero no proveniente del partido, todo eso. Y, por ejemplo, pues me hice amigo personal de personas que yo entrevisté para el libro, como Nikos Pulanza, que era un escritor muy en boga, se suicidó al poquito tiempo que me dio el reportaje. No se suicidó por el reportaje, pues para dejarlo claro. Y también Althusser, que Althusser era Que mató a la mujer, no, si pues, no me equivoco. Decía, ya, ¿cómo? hablando de cosas, Althusser mató a la mujer, si no me equivoco. También, desafortunadamente, él tuvo una demencia y en un rapto de demencia la ahorcó. Él tiene un libro muy hermoso cortando este episodio trágico de su vida. Pero en ese momento, pues Althusser, cuando yo vine aquí con foto de Althusser, no, pues me podía pasear por todos los lados, no sacar la foto y me miraban raro, porque era un ídolo entre los estudiantes del mundo. Claro. Entonces, hice esos reportajes y también hice corresponsalía, recuerdo, había un periodista, creo que es apellido Gavetta, que trabajaba en Fran Press.
para lo español. Él era argentino, muy vinculado a todos los movimientos de derechos humanos contra las dictaduras del Cono Sur. Yo me vinculé, ya tuvimos un periódico, yo participé muy activamente, en mis memorias traigo la foto, se llamaba Sin Censura, donde la alta intelectualidad latinoamericana y europea prohijaba ese periódico. Y allí tuve oportunidad de conocer gente muy importante. Se me escapa el nombre. ¿Cuál es el autor de Rayuela? Cortázar, Julio Cortázar. De conversar muchas veces con Cortázar, porque él estaba muy vinculado a ese periódico. Esa pues fue mi parte de, digamos, de ejercicio periodístico. Usted mencionó a García Márquez, que le dice a usted vaya y hable con la gente de Alternativa. Si la memoria no me falla, que yo por esa época también creo que trabajaba ya en Alternativa, en la segunda fase de Alternativa, Antonio Caballero era el jefe de redacción. ¿Usted conoció a Antonio Caballero? ¿Tiene alguna semblanza de él? Mucho. Lo conocí precisamente en la Alternativa. No en la primera fase, porque yo no... un día yo iba a venir a Bogotá, y esa cosa que Alternativa estaba recién fundada. Yo recuerdo que vine porque yo había acabado de publicar un libro que se llamó Introducción a la Historia Económica de Colombia, y lleva 23 ediciones legales y por ahí 100.000 copias piratas. Yo digo con sorna que eso circuló por todas las universidades, que yo competía con el libro rojo de Mao, porque el librito mío también era rojo, y eso se distribuía parejo. Y hablé con Antonio. Él había leído el libro, a Antonio le gustó mucho siempre la historia, sabía mucha historia de Colombia, y tuvimos una primera conversada. Para mí, pues era un muchacho bogotano, yo un muchacho paisa, muy jóvenes, conversamos muy bien, y yo después me vinculé a Alternativa en la segunda fase, y porque en esa época yo venía mucho a Bogotá y siempre pasaba por allá. Y a partir de eso anudamos una relación hasta que últimamente pues pudo Antonio. Es más, incluso cuando él sacó el último libro, se habló conmigo que de pronto yo hacía un prólogo o algo así. Y tengo unos recuerdos muy especiales, y por ahí los tengo en mi archivo. Yo iba a viajar a España por alguna razón, y Antonio tenía mucha vinculación en España porque él había vivido allá como periodista. Claro. Y recuerdo que me dijo, te doy una presentación para Juan Tomás de Salas, que era el que fundó Cambio 16. Y tengo eso, y eso lo menciono especialmente por lo prodigioso que era para escribir Antonio Caballero. Se sentó. Juan Tomás, te presento a este historiador antioqueño, pero es que un antioqueño sí podrá ser. Empezó con una cosa simpaticísima y muestra que lo que yo también, y seguramente usted vio en Alternativa. No, un momento, es que veo que nos queda un minuto. Le estaba preguntando a Germán si puede prolongar este tiempo de... No, en este momento no. No, listo. Ya. Entonces, era un tipo prodigioso para escribir. Se sentaba y de una. En la Alternativa nos sentábamos. Cuando iba a salir la revista, digan tema, y cogía el tema y escribía su columna. Un escritor extraordinario y un gran personaje.